Buenos días con todos, mi nombre es Iván Pablo Pacheco Modesto. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del tema anemia ferropénica. Ahora vamos a hablar respecto al manejo preventivo y el tratamiento de la enfermedad en sí. Entonces, empecemos hablando acerca de la prevención de la anemia ferropénica, algunas medidas generales y medidas específicas. Para esto debemos conocer cuáles son las etapas de la deficiencia de hierro, para saber en qué momento actuar, en qué momento abordar el manejo de la deficiencia de hierro. En una persona normal vamos a ver que tanto los depósitos de hierro como el hierro eritrocitario se van a encontrar dentro de parámetros normales. Esto se va a evidenciar cuando hacemos el dosaje de ferritina, que se va a encontrar en valores normales por encima de 12 microgramos por decilitro, al igual que la hemoglobina, que se va a encontrar por encima de 11 gramos por decilitro. En la etapa 1 de la deficiencia de hierro es cuando existe una depleción básicamente de los depósitos de hierro, que van a ir disminuyendo. Sin embargo, este no se va a manifestar o no se va a evidenciar con una anemia marcada, ya que cuando hacemos el estudio del hemograma vamos a encontrar que la hemoglobina se encuentra en valores normales, pero sí los depósitos de hierro ya van a estar bajos. En la etapa 2 vamos a ver que existe una depleción total del hierro de depósito, que también afecta al hierro de transporte, mientras que el hierro eritrocitario se va a mantener en parámetros normales. Es aquí donde ya va a empezar a producirse una eritropoiesis disminuida y se va a evidenciar cuando hacemos el dosaje de la ferritina, que va a estar por debajo de 12 picogramos por decilitro, mientras que la hemoglobina en esta etapa todavía se va a mantener en parámetros normales. Ya cuando estamos en la etapa 3 vamos a ver que a esta deficiencia de los depósitos de hierro también se le suma una deficiencia del hierro funcional que se encuentra a nivel de los eritrocitos, evidenciándose en los exámenes de laboratorio con una ferritina baja por debajo de 12 microgramos por decilitro y un valor de hemoglobina muy bajo por debajo de 11 gramos por decilitro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos da ciertas medidas que nosotros debemos de considerar para poder prevenir los estados de anemia o los estados de ferropenia. Dentro de estas medidas nos recomiendan ellos que debemos aumentar la ingesta de alimentos que sean ricos en hierro, especialmente aquellos derivados de la proteína animal, el hierro hémico. Y a su vez también tenemos que potenciar su absorción con el consumo de ácidos cítricos o alimentos que contengan ácido ascórbico. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también nos recomienda el enriquecimiento con hierro de ciertos alimentos, tales como el arroz, la harina de maíz, entre otros alimentos más. Para nosotros poder prevenir también la deficiencia de hierro o que se permita una buena y adecuada absorción del hierro que ingerimos en los alimentos, debemos ingerir ciertos alimentos que vienen a ser inhibidores de la absorción del hierro, tales como los fitatos, el calcio, los cereales y los taninos que están presentes en el té, en el café. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también recomienda de que se dé suplementos de hierro para prevenir la anemia en aquellas zonas en donde la prevalencia de anemia es bastante alta, por encima del 40% o más. Y del mismo modo también recomienda los suplementos con hierro en aquellas zonas endémicas de malaria. En el caso del Perú hemos visto ya en los estudios de prevalencia que la prevalencia de anemia es por encima del 40%, ¿no?, a nivel nacional, que es bastante frecuente también en las zonas de la sierra como en las zonas de la selva a nivel de nuestro país. En este gráfico podemos observar cuál es la cantidad de hierro en miligramos contenido en 100 gramos de alimentos de origen animal. Vamos a ver que de los diferentes tipos de proteínas de origen animal que consumimos en nuestra dieta diaria, la sangrecita de pollo cocida y el vaso de res son las que van a contener mayor cantidad de hierro, a diferencia del hígado de pollo, el hígado de res, el bofe, las carnes de res, el pescado o el pollo.
Es por eso que dentro de las recomendaciones para aumentar la ingesta de hierro de origen animal, el hierro del tipo hemo, sugerimos nosotros ingerir la sangrecita de pollo y el vaso de res, ya que su contenido de hierro va a ser bastante considerable. Y en cuanto a la absorción de hierro de origen animal, podemos observar pues no que solo el 25% de este se va a absorber. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros ingerimos dos cucharaditas de sangrecita de pollo que va a contener un 8.9 miligramos de hierro, solo el 25% se va a absorber, lo cual equivaldría a 2.2. Ahí también la recomendación del por qué se debe consumir más sangrecita de pollo o vaso de res en los pacientes que sufren de anemias ferropénicas. Ahora, este gráfico nos permite ver también de que existen otros alimentos que tienen hierro no hémico en su constitución. Entre ellos tenemos las habas secas, el frijol negro, las lentejas, el payar seco, los frijoles, el garbanzo, básicamente menestras, ¿no? Pero si se dan cuenta aquí que a pesar de que ciertas menestras tienen un porcentaje considerable de hierro por porción ingerida, vamos a ver que a diferencia del hierro hémico, estas se van a absorber en un menor porcentaje. Por ende, la cantidad de hierro que se absorbe durante su ingesta va a ser también bastante baja. Y ahí la recomendación de que cuando un paciente tiene anemia ferropénica, se incremente el consumo de alimentos de origen animal, ya que estos van a contener mayor cantidad de hierro que puede ser aprovechable o que puede ser absorbible. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también recomienda el manejo preventivo, ¿no? Para poder evitar lo que vienen a ser la presentación de la anemia por deficiencia de hierro en los diferentes grupos de edades. Por ejemplo, si tenemos niños de 6 a 23 meses de edad, la OMS recomienda administrar de 10 a 12.5 miligramos de hierro elemental por 3 meses consecutivos durante cada año a través del uso de gotas o jarabes en este grupo de edad. En los niños, por ejemplo, de 24 a 59 meses de edad, recomiendan la administración de 30 miligramos de hierro elemental durante un periodo de 3 meses consecutivos cada año, ¿no? A través de la administración de gotas, jarabes o también pueden ser tabletas. Y a los niños, para prevenir la anemia, a los niños de entre 5 a 12 años de edad, se sugiere la administración de 30 a 60 miligramos de hierro elemental también por 3 meses consecutivos durante cada año. Y en el caso de los adolescentes y mujeres adultas se recomienda pues la administración al igual también de 30 a 60 miligramos de hierro elemental en tabletas diarias por 3 meses consecutivos en cada año. Estas recomendaciones son en aquellos pacientes que no tienen deficiencias de hierro y que tampoco tienen anemia por deficiencia de hierro. Esta es una medida preventiva que la Organización Mundial de la Salud recomienda en aquellos pacientes que forman parte de los grupos de riesgo que pueden padecer deficiencias de hierro o asociadas o no a la presencia de anemia. Entonces, los suplementos de hierro, algunas consideraciones generales que tenemos que tomar en cuenta. Antes de poder nosotros administrar los suplementos de hierro, es importante realizar el estudio y el manejo de la causa subyacente, ya sea de las deficiencias de hierro como la anemia. Por ejemplo, si el paciente tiene infecciones y la infección está condicionando a que tenga una ferropenia considerable, hay que manejar o hay que tratar la infección. Si existen ciertos trastornos ginecológicos, como por ejemplo un incremento del periodo menstrual o un periodo menstrual abundante, debemos identificar cuál es la causa del abundante periodo menstrual
ya que si nosotros administramos suplementos de hierro y no se trata el sangrado ginecológico, pues de nada va a servir las medidas de suplementos de hierro que nosotros propongamos o administremos sin haber tratado la causa subyacente que haya condicionado a la misma. Hay que también nosotros definir el tipo de terapia con suplementos de hierro que el paciente debe recibir, ¿no? Si va a recibir vía oral o si va a recibir vía endovenosa. Generalmente la terapia inicial en la mayoría de pacientes viene a ser la administración vía oral, excepto en ciertas circunstancias que vamos a detallar más adelante. La edad, el sexo, la causa subyacente, así como la severidad, los síntomas y los plazos que tenemos para corregir la anemia son algunas consideraciones importantes que nos permiten a nosotros poder definir cuál es la presentación de hierro que vamos a tener que utilizar en cada paciente. En la actualidad existen 6 presentaciones de hierro parenteral, los cuales la vamos a ver más adelante. En cuanto se refiere al hierro oral, vamos a ver que esta presentación es de fácil uso, es de bajo costo, es muy eficaz y es la medida de elección en aquellos pacientes que se encuentran estables, ¿no? Al igual que el hierro endovenoso, también existen varias formulaciones de hierro oral, siendo las más utilizadas aquellas presentaciones que están conformadas por las sales ferrosas, como el sulfato ferroso, el gluconato ferroso, el fumarato ferroso. Estos son presentaciones de hierro oral que son considerados como tratamientos de primera línea. Existen también otras formulaciones, ¿no? Como el ferroso, el ascorbato ferroso, el succinato ferroso, el hierro carbonílico, el hierro citrato, el hierro liposomal, el hierro hémico polipeptídico y el complejo férrico polisacárido. Ahora, la dosis diaria recomendada de hierro oral viene a ser en los adultos de 100 a 200 miligramos de hierro elemental. En el caso de los niños, la dosis recomendada viene a ser de 3 a 6 miligramos por kilogramo de hierro elemental. Estas dosis deben administrarse 2 veces al día y no se deben acompañar de alimentos. Deben acompañarse de ciertos alimentos tales como ciertas bebidas básicamente, tales como o alimentos, ¿no?, que contengan ácido cítrico, los cuales van a aumentar su absorción a nivel intestinal. Entonces, como les decía, el hierro debe ser ingerida entre las comidas, no con las comidas, y debe evitarse el consumo de sus inhibidores, ¿no?, como por ejemplo el té, el café o los suplementos de calcio. No se dice que no se debe consumir esto, sino que se debe espaciar su ingesta. Si un paciente, por ejemplo, tiene deficiencia de hierro y a su vez está recibiendo suplementos de calcio por un tema de osteoporosis, se debe considerar de que la administración concomitante del hierro con el calcio puede hacer que disminuya la absorción del hierro. En estos casos se recomienda pues administrarlos en horarios diferentes para que no haya problemas en cuanto se refiere a la absorción, ya que debemos recordar que a nivel de la luz duodenal tenemos nosotros una proteína que viene a ser el transportador de metales divalentes, que también se encarga de absorber tanto el hierro como el calcio. Entonces estos transportadores son rápidamente saturables. Si nosotros damos inicialmente, por ejemplo, el tratamiento con calcio y después damos el tratamiento para la anemia ferropénica, vamos a ver aquí que el calcio va a saturar estos transportadores y no va a permitir el ingreso del hierro hacia la luz del enterocito, ¿no? Y por ende va a disminuir su absorción. El hierro oral siempre debe estar acompañado de vitamina C o de ácido ascórbico, ¿no?, ya que este va a facilitar su absorción. Esto es algo importante que nosotros debemos recordar al momento de dar las indicaciones o cuando administremos el hierro de vía oral. Ahora, para minimizar también, para evitar también o disminuir su absorción, deben evitarse también el uso de antiácidos, ¿no? Estos van a producir disminución de los ácidos gástricos, ¿no?, como por ejemplo
los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol o los anti-H2 como la ranitidina, ¿no? Hay que evitar el uso concomitante de estos medicamentos cuando se está recibiendo tratamiento con hierro bioral. Ahora, el hierro hémico polipeptídico y el complejo de hierro polisacárido son las presentaciones de hierro oral más caras, pero a su vez también son las que tienen mejor perfil de tolerancia. Una de las desventajas del hierro oral viene a ser la frecuencia de presentación de los efectos secundarios, los cuales van a condicionar a que el paciente tenga poca adherencia al tratamiento y por ende el tratamiento falle. Y es una de las causas principales también por las cuales el paciente, si no tolera el hierro bioral, va a tener que pasar a un tratamiento, a un régimen con hierro endovenoso. Se han hecho varios estudios y se han visto pues, ¿no? que para poder disminuir estos efectos secundarios, la administración de dosis bajas de hierro oral diario o la administración interdiaria mejora su adherencia porque disminuye considerablemente los efectos secundarios que presentan los suplementos de hierro oral. Ahora, a la par también, como el hierro se va a absorber a nivel intestinal, es importante también resolver o manejar ciertas condiciones subyacentes que tiene el paciente para poder mejorar la absorción del hierro, como por ejemplo si el paciente tiene infección por el Helicobacter pylori, sabemos que este va a afectar en cuanto se refiere a la formación de los ácidos gástricos y por ende una disminución en la absorción de hierro. Entonces es importante de que si el paciente tiene anemia ferropénica y va a recibir suplementos de hierro, dar un tratamiento para lo que viene a ser la infección por el Helicobacter pylori. Y en el caso, por ejemplo, de la enfermedad celíaca, hay que restringir, ¿no? El uso del gluten para de esta forma controlar la enfermedad y se pueda producir una mayor absorción del hierro a nivel intestinal. Un parámetro que se utiliza para poder evaluar la respuesta al hierro viene a ser el dosaje de reticulocitos, ¿no? que empieza a incrementarse a los 4 o 5 días después de haber iniciado el tratamiento con hierro oral y se va a observar una respuesta inicial al tratamiento a partir de la segunda semana, obteniéndose una respuesta final entre las 4 y 6 semanas de haber iniciado el tratamiento. Después de haber dado una terapia inicial de tratamiento, se requiere también continuar con una terapia de mantenimiento durante un periodo de 3 a 6 meses. Esto para recuperar los depósitos de hierro y recuperar a su vez los niveles de ferritina, ¿no? que se da en promedio en este tiempo. Ahora, al igual que el hierro endovenoso, también existen diferentes presentaciones de hierro oral, siendo los más frecuentes las sales de hierro, ¿no? Como el gluconato ferroso, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso. Aquí están las dosis de presentación que vienen por tableta y cuál es la cantidad de hierro elemental que contienen por tableta y también su indicación. Nosotros lo que usualmente solemos utilizar y lo que tenemos en las instituciones de salud viene a ser el sulfato ferroso. El sulfato ferroso viene en una presentación de 300 miligramos por cada tableta y contiene 60 miligramos de hierro elemental. Entonces, la dosis indicada de esta presentación de hierro es la administración de 1 o 2 tabletas una vez por día, o que puede ser también de manera interdiaria, ¿no? Un día sí, un día no. Esto se ha visto que mejora bastante en cuanto se refiere a la disminución de los efectos secundarios y por ende mejor tolerancia y mejor adherencia al tratamiento. Existe también otro tipo de hierro que viene a ser el complejo férrico polisacárido, que tiene presentación de tabletas de 150 miligramos, siendo el total la cantidad de hierro elemental que contiene. La dosis, por ejemplo, de este tipo de hierro oral viene a ser de una tableta por día
y esto puede tomarse, a diferencia del hierro o de la sal ferrosa, acompañado de los alimentos, ¿no? En un ambiente ácido. Y acá, a diferencia de las sales férricas, no requiere de un ambiente ácido como para que pueda ser absorbida. En cuanto al hierro parenteral, vamos a ver que su uso básicamente está limitado. Solo está indicado en ciertas condiciones, ya que es costoso y su acceso no es de fácil adquisición, básicamente por su alto costo. A diferencia del hierro oral, evidentemente es mucho más eficaz, y es mucho más eficaz si se administra en aquellos pacientes en las que las condiciones de la absorción para el hierro oral está alterada, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen cirugías bariátricas, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones por Helicobacter pylori que no han sido tratadas, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, úlceras pépticas, entre otras más. Una de las indicaciones del uso de hierro parenteral, como les mencionaba, es también cuando no existe respuesta o cuando no hay tolerancia al tratamiento oral. Existe una fórmula para nosotros poder determinar cuál es la dosis total de hierro que se requiere para poder obtener los niveles de hierro corporal necesarios. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Ganzoni, que ya la vamos a explicar más adelante en qué consiste. Ahora, la facilidad y la ventaja que tiene también el hierro parenteral es que existen algunas presentaciones de hierro en las que con una sola dosis se puede suplir todos los requerimientos de hierro necesarios, ¿no? Como es el caso del hierro carboximaltosado y el hierro isomaltosa. A diferencia del hierro oral, el hierro parenteral también va a aumentar los niveles de hemoglobina de manera más rápida, ¿no? Hemos visto que la respuesta al tratamiento del hierro oral en promedio se da entre las 4 a 6 semanas, y aquí con el hierro parenteral la respuesta al tratamiento se puede ver inclusive desde la primera semana. Ahora, la OMS recomienda el uso del hierro parenteral asociado siempre a estimulantes de la eritropoiesis como la epoetina en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. No recomienda su uso de manera unitaria, ya que se ha visto que la efectividad de la eritropoietina es cuando los depósitos de hierro están en parámetros o niveles adecuados, y esto lo podemos evidenciar cuando evaluamos, por ejemplo, el valor de la saturación de la transferrina, que si este se encuentra por encima del 20%, sí es un parámetro ideal para que nosotros también podamos dar una terapia coadyuvante para la anemia en enfermedades crónicas con medicamentos estimulantes de la eritropoiesis. Una desventaja sí que tiene el hierro parenteral es que no se puede utilizar durante la gestación en el primer trimestre, pero sí se puede utilizar en el tercer trimestre, que es en donde los requerimientos de hierro son mucho mayores, ya que la paciente o la gestante va a estar cercana a su proceso de parto, en donde se espera que pierda pues cierta cantidad de sangre, ¿no?, durante el proceso. Ahora, una vez que ya hemos iniciado la terapia, o una vez que hayamos dado ya la terapia inicial con hierro parenteral, se recomienda también que se dé una terapia de mantenimiento, que puede darse solo con terapia bioral a dosis de una diaria o interdiaria, u otro régimen también de mantenimiento puede administrarse con terapia parenteral. Esto consiste en la administración de un ciclo de hierro endovenoso durante un mes, cada 3 a 6 meses, hasta que nosotros mantengamos unos parámetros de hierro, de ferritina, por encima de 50 y una saturación de transferrina por encima de 20%. Dentro de los efectos secundarios, que no son muy frecuentes, vienen a ser las náuseas. A veces puede haber prurito en la zona donde se ha administrado el medicamento, donde se ha colocado la vía. Puede haber cefalea, puede haber un poco de rubor durante el proceso de administración del medicamento.
Puede asociarse también a mialgias y artralgias, dolores de pecho, que básicamente son efectos secundarios transitorios, ¿no? Que pueden estar presentes a las 48 horas, pero la mayoría de ellos se resuelve en las horas nada más. Puede causar también hipofosfatemia y en algunos casos raros puede también presentarse reacciones de hipersensibilidad. Aquí entonces les presento la fórmula de Ganzoni. Esta fórmula lo que nos permite a nosotros es evaluar cuál es el requerimiento de hierro que la persona necesita, y de esta forma nosotros podemos realizar la dosificación de acuerdo a esa deficiencia para poder suplir los requerimientos de hierro en cada paciente. Entonces, esta fórmula consiste en multiplicar el peso por una hemoglobina que nosotros esperamos obtener menos la hemoglobina real que tenemos en el momento, multiplicado por un factor que viene a ser 2.4 y sumado a 500. Entonces, en este ejemplo tenemos a una paciente de 50 años que tiene una hemoglobina de 7.5 y nuestro objetivo diana es llevar esta hemoglobina de 7.5 a 12. Entonces, al hacer este ejercicio matemático obtenemos aquí que la paciente tiene un déficit de hierro de más o menos 1040 miligramos. Esto nos permite a nosotros poder administrar las dosis de hierro que requiere de acuerdo al tipo de hierro que vamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos el hierro carboximaltosado, este viene en presentación de 500 miligramos hasta 1 gramo de hierro que puede ser administrado de hierro endovenoso. Entonces, con una sola dosis podemos suplementar estas necesidades para esta paciente. Si usamos, por ejemplo, el hierro sacarato, la presentación del hierro sacarato es de 100 miligramos por cada 5 mililitros, lo cual implica que tenemos que utilizar 10 ampollas para poder lograr el objetivo del déficit de hierro para esta paciente, que puede ser administrado, pues no, una ampolla 3 veces por semana o 2 ampollas 3 veces por semana, ¿no? Recordar que el hierro sacarato, la dosis máxima de administración semanal es de 600 miligramos. Ahora, ¿cuáles vienen a ser las indicaciones de la terapia endovenosa, no? Las indicaciones vienen a ser pues cuando existe falla a la terapia oral. Cuando se quiere, por ejemplo, una recuperación rápida, una corrección rápida, ¿no?, de la anemia, en el caso, por ejemplo, de las gestantes que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo, o en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, programaciones quirúrgicas, ¿no?, en las que se espera que tengan pérdidas de sangre por encima de los 500 mililitros. Se indica también la terapia con hierro endovenoso cuando existen ciertas condiciones médicas o quirúrgicas que disminuyan la absorción del hierro vía oral, como por ejemplo la gastritis atrófica, la gastritis autoinmune, por ejemplo los gastrectomizados por cánceres gástricos, las cirugías bariátricas, entre otros más. Ahora, se recomienda también el uso de la terapia endovenosa en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas asociadas a deficiencias de hierro, como por ejemplo la anemia de enfermedades crónicas, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen falla cardíaca congestiva crónica, pacientes que tienen procesos inflamatorios a nivel intestinal, como por ejemplo la enfermedad intestinal inflamatoria, la enfermedad celíaca, lo que les mencionaba, ¿no?, pacientes que van a ser operados, ¿no?, que tienen anemias o que se espera que pierdan más de 500 cc de volumen de sangre, ¿no?, y que se tenga un tiempo de 6 semanas para poder restablecer los valores de hemoglobina. También se indica la terapia de hierro en un grupo especial de pacientes, ¿no?, aquellos pacientes, por ejemplo, que vienen con anemias severas, que por cuestiones religiosas no pueden recibir transfusiones sanguíneas
En este grupo de pacientes también está indicado el uso de la terapia endovenosa para una recuperación mucho más rápida de los valores de hemoglobina. En cuanto a la presentación de hierro parenteral, tenemos también varias. Tenemos al hierro dextran, que de todas las presentaciones de hierro endovenoso es la que más reacciones anafilácticas presenta. Es por eso que su infusión se da de manera prolongada, y la recomendación de ciertas guías es que se haga una prueba, ¿no?, cutánea, para ver si es que el paciente puede o no puede ser o puede o no puede presentar reacciones anafilácticas. Tenemos al hierro sacarato, que es lo que nosotros usualmente utilizamos. El hierro se puede utilizar a dosis de 200 a 300 miligramos por dosis, ¿no?, en una infusión de 30 minutos. El feroximol, el hierro carboximaltosado que les mencionaba, viene en presentación de 500, también hay de 750 y de 1000 miligramos, que con una sola dosis podemos suplir la mayor cantidad de hierro que necesitan los pacientes que cursan con anemia ferropénica, y su administración es bastante rápida, solo en 15 minutos. Y también tenemos al hierro isomaltosado, ¿no?, en sus dos presentaciones, el monofer y el monoférrico, ¿no?, ambos con un contenido de hierro de 1000 miligramos en promedio. Todos estos medicamentos pues están disponibles tanto en los Estados Unidos como en Europa, pero solo hay ciertos medicamentos que están presentes en Latinoamérica, como es en el caso del Perú. Aquí en el Perú tenemos al hierro sacarato, tenemos al hierro carboximaltosado y también tenemos algunas presentaciones de hierro isomaltoso, como es el monofer. Entonces, este es un cuadro comparativo entre lo que es la terapia oral y la terapia endovenosa. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? El hierro oral, por ejemplo, tiene una absorción, una biodisponibilidad bastante baja, ¿no?, del 10 al 20%. Y se reduce cuando nosotros estamos frente a procesos o condiciones de inflamación crónica, mientras que el hierro endovenoso no se ve afectado por un proceso inflamatorio. A diferencia del hierro endovenoso, el hierro oral es de administración fácil, mientras que el hierro endovenoso requiere pues, ¿no?, de un personal entrenado para su administración y la supervisión médica también para poder evaluar la presencia de ciertas reacciones alérgicas que se puede presentar al medicamento. El hierro oral, sin embargo, necesita ser administrado diariamente para poder lograr la recuperación de los niveles de hierro que se requiere, mientras que en la presentación endovenosa hemos visto que hay presentaciones en las que con una sola dosis se puede suplementar la deficiencia de hierro que presenta el paciente. La respuesta al tratamiento con el hierro oral puede ser bastante limitada. Hay algunos casos en los que el paciente es refractario al tratamiento con hierro oral, esto debido a cuestiones genéticas o debido a que de repente existen más factores que inhiben su absorción, que condiciona que su respuesta no sea tan favorable. Sin embargo, el tratamiento con hierro endovenoso sí vemos que la respuesta es bastante alta, pero sin embargo es de corta duración. Dentro de los efectos secundarios vamos a ver que el hierro oral tiene bastantes efectos secundarios gastrointestinales, a diferencia del hierro endovenoso que no los tiene. Puede haber también efectos locales, ¿no?, en la administración. Por ejemplo, puede haber descoloración de las mucosas. En el caso del hierro endovenoso puede haber dolor articular o cefalea. En algunos casos puede haber hipofosfatemia y puede también, en casos raros, presentarse ostomalacia, ¿no?, con ciertas formulaciones. El hierro oral, debido a los efectos secundarios que a veces son un poco tolerables, tienen poca adherencia, a diferencia que el hierro endovenoso, que sí, su adherencia debido a su administración es bastante alta. En cuanto a costos, el hierro oral es más barato y el hierro endovenoso es de un costo alto.
Aquí presentamos entonces un algoritmo de manejo en los pacientes que tienen anemia ferropénica. Una vez que nosotros hayamos confirmado la deficiencia de hierro, es importante evaluar si es que el paciente tiene la deficiencia de hierro asociado a ciertas condiciones subyacentes, como por ejemplo enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, entre otras cosas más, ¿no? Las que se mencionan aquí, por ejemplo, que hayan tenido refractariedad o intolerancia al hierro oral, o que no haya habido una buena administración del medicamento por los efectos secundarios, que hayan tenido cirugías dentro de los 2 meses previos, que el paciente tenga, por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, pacientes que se hayan sometido a cirugías bariátricas, gastrectomizados, o pacientes con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis. Si se tiene que un paciente tiene deficiencia de hierro asociado a una condición subyacente, en estos casos se recomienda que la administración del hierro sea por vía endovenosa. Si no tiene ninguna condición subyacente que pueda afectar la absorción del hierro, se recomienda la administración del hierro vía oral a una dosis de 20 a 100 miligramos de hierro elemental. Una vez iniciado el tratamiento, vemos si hay tolerancia o no hay tolerancia. Si hay tolerancia, se hace un dosaje para ver los valores de ferritina en un periodo de 6 a 12 meses. Si nosotros vemos que la ferritina ha logrado un valor por encima de los 50 microgramos por litro, se continúa con el tratamiento y se hace un monitoreo de la ferritina cada 3 a 6 meses. Y luego de esto, de acuerdo al estado clínico que presente el paciente, se puede dar un tratamiento de mantenimiento o se puede realizar también un manejo preventivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo, si después de este tiempo de evaluación de haber iniciado el tratamiento con la terapia oral, vemos que la ferritina se encuentra por debajo de 50 microgramos por litro, o que existe una saturación de transferrina por debajo del 20%, en estos casos podemos considerar que el paciente es refractario a tratamiento vía oral y la tenemos que pasar a tratamiento endovenoso. Por otro lado, si después de haber iniciado la terapia oral vemos que el paciente no tiene tolerancia, entonces podemos manejarlo de la siguiente manera. Si le estábamos dando un tratamiento diario, podemos espaciar el tratamiento a dosis interdiarias y ver si hay tolerancia o no. Si hay tolerancia, se continúa con el manejo de terapia de hierro interdiario, y si no hay tolerancia, pues tenemos que pasar al tratamiento endovenoso. En cuanto se refiere al algoritmo de manejo en las mujeres gestantes, aquí entonces inicialmente tenemos que hacer un recuento de es decir, tenemos que hacer un hemograma y un dosaje de ferritina para poder hacer el diagnóstico de anemia ferropénica en la gestación. Entonces, si tenemos a una paciente que tiene anemia, tenemos que evaluar si tiene o no depósitos de hierro inadecuados. Para esto dosamos la ferritina, dosamos la saturación de transferrina. Si estos se encuentran por debajo de 30 en cuanto se refiere a la ferritina y una saturación de transferrina menor de 20, tenemos que evaluar en qué momento de la gestación nos encontramos. Por otro lado, si tenemos depósitos de hierro adecuados, es decir, una ferritina mayor de 30, tenemos que sospechar aquí que la causa de la anemia que presenta la gestante puede no estar asociada a deficiencia de hierro y habría que buscarle otras causas. Pero cuando los depósitos de hierro están inadecuados, si vemos que estos se encuentran en el primer trimestre, menos de las 14 semanas, damos tratamiento inicial con hierro vía oral a dosis de 40 a 200 miligramos de hierro elemental, que lo podemos dar diario o le podemos dar de manera interdiaria, ¿no?, para evitar los efectos secundarios. Después de un tratamiento inicial de 4 a 6 semanas, volvemos a evaluar lo que viene a ser
los depósitos de hierro, y si vemos que la ferritina se encuentra por debajo de 30 microgramos por decilitro y la saturación de transferrina también se encuentra por debajo del 20%, aquí ya es indicativo el uso de hierro intravenoso. Sin embargo, si nosotros tenemos que después de haber iniciado el tratamiento y un control de entre las 4 y las 6 semanas, vemos que la saturación de transferrina está por encima de los 30 microgramos por decilitro, debemos hacer el control cada 6 meses hasta el parto, ¿no? Para poder evaluar que los depósitos de hierro estén en valores normales y no condicionen a que la paciente sufra un cuadro de anemia durante la gestación. Y si nos encontramos, por ejemplo, en el segundo trimestre, quiere decir entre las 14 y 28 semanas, vamos a evaluar el nivel de hemoglobina. Si este se encuentra por debajo de 11, tenemos que dar aquí tratamiento endovenoso. Y aquí tenemos que hacer una evaluación entre las 4 y las 6 semanas. Y del mismo modo que en el primer trimestre, evaluar cómo están los depósitos del hierro. Si es que están bajos, continuamos con la terapia endovenosa. Y si es que están ya recuperados, podemos realizar controles cada 6 semanas e inclusive podemos dar terapia de mantenimiento con hierro bioral. Y si nos encontramos en el tercer trimestre, es decir, más allá de las 28 semanas, aquí ya sí es indicativo, independientemente de los depósitos de hierro, dar tratamiento endovenoso, ¿no? Si es que se encuentra en estados de anemia, ya que van a estar cercanas al parto y se espera que en el parto, ya sea por parto vaginal o por parto por cesárea, una pérdida de hemoglobina. Igual hay que hacer una evaluación cada 4 a 6 semanas hasta que se produzca el parto. A nivel nacional nosotros tenemos unas normas técnicas y un plan, un documento técnico que viene a ser elaborado, ¿no? El Plan Nacional para la Reducción de la Anemia, avalado por resoluciones ministeriales que nos dan ciertos lineamientos para nosotros poder prevenir la anemia en nuestros grupos vulnerables. El objetivo de este plan, por ejemplo, era reducir, ¿no?, la prevalencia de la anemia materno-infantil, así como a su vez disminuir la desnutrición crónica infantil. Dentro de sus objetivos específicos, este plan nacional tenía pues el de tratar y prevenir la anemia básicamente con la administración de suplementos de hierro y alimentos fortificados, ¿no?, en niños menores de 3 años, en las gestantes y en las adolescentes que vendrían a ser nuestro grupo de riesgo. Otro de los objetivos también era mejorar las prácticas de alimentación infantil y de la gestante, ¿no?, incorporando alimentos ricos en contenido de hierro y que sean variados y nutritivos de acuerdo a los alimentos que se disponen en su localidad. Acá también uno de los objetivos era pues concretar la concurrencia de las intervenciones, ¿no?, en el sector salud. A su vez también uno de los objetivos era promover la disponibilidad de los productos alimentarios de origen animal que sean ricos en hierro. Y también otro de los objetivos era contar con un mecanismo de medición y seguimiento de estas intervenciones que se habían planteado. Ahora, las intervenciones preventivas que se plantean en este documento técnico, de acuerdo a las diferentes etapas de vida, eran distintas. Por ejemplo, durante la etapa fetal se recomendaba la suplementación de la madre gestante, ¿no?, con hierro y ácido fólico, dentro de los controles prenatales, que estos deberían ser oportunos y que ésta debe tener una alimentación balanceada para la gestante. Durante el parto, una de las intervenciones importantes que promovía este documento técnico era el pinzamiento tardío del cordón umbilical, el cual favorecía pues una mayor transferencia de hierro de la madre hacia el recién nacido, y de esta forma las reservas de hierro adicional se incrementen, ¿no?, en el recién nacido. Durante los primeros meses de vida también garantizar el uso exclusivo de la lactancia materna, lo cual contribuiría a la disminución de la desnutrición crónica infantil, reforzar también las reservas de hierro
en los niños entre 4 a 6 meses de edad a través de la administración de una fuente adicional de hierro, y a partir de los 6 meses de edad pues era promover la alimentación complementaria, ¿no?, rica en hierro de origen animal. También reforzar la alimentación administrándole suplementos de hierro, ¿no?, los micronutrientes en este caso. Y si es que está disponible en el hogar, ofrecer alimentos infantiles fortificados con hierros. Brindarle agua segura, un saneamiento básico y hábitos de higiene que disminuyen también la desnutrición infantil. El uso de antiparasitarios, que también se ha visto que están asociados a la desnutrición infantil en nuestro país. Y que se promueva lo que es el control y crecimiento y desarrollo dentro de los servicios de salud para tener un adecuado seguimiento de los niños, ¿no? Otras intervenciones que también se plantea en ese documento técnico vienen a ser pues, ¿no?, las actividades, ¿no?, las sesiones educativas y demostrativas para la preparación de los alimentos ricos en hierro, tanto para los niños como para la gestante. Dar tratamiento y prevención de la anemia con suplementos de hierro. Realizar control de crecimiento y desarrollo infantil para poder prevenir de manera oportuna la desnutrición crónica infantil. Realizar visitas domiciliarias y realizar consejerías. Dar suplementos de vitamina A. Que las vacunas y las atenciones de las enfermedades prevalentes se efectivicen en los diferentes grupos de edades durante el periodo de la infancia. Dar suplementos de hierro y ácido fólico a las gestantes. Suplementación con hierro y ácido fólico también a las mujeres no gestantes, mujeres adolescentes. Capacitación y concurrencia, ¿no?, de los diferentes grupos del Estado en cuanto se refiere a la promoción de la salud y su intervención de acuerdo a las políticas de salud para mejorar los niveles de anemia que se tiene en nuestro país, y así como otras intervenciones más que se detallan en ese documento técnico. Ahora, el manejo preventivo también de la anemia se da en diferentes momentos, ¿no?, durante la gestación, durante el parto, durante la primera infancia, niñez y adolescencia. Durante la gestación lo que se recomienda es educación alimentaria, ¿no?, promover la importancia de una alimentación variada, incorporando pues alimentos diariamente que tengan proteína de origen animal, y a su vez también dar suplementación a las gestantes y puérperas en base a sales de hierro y ácido fólico a partir de las 14 semanas de gestación hasta los 30 días posparto. Durante el parto, las medidas preventivas de la anemia en relación al recién nacido viene a ser el pinzamiento tardío, ¿no?, que se tiene que dar a los 2 a los 3 minutos después de haberse dado el nacimiento, y también el inicio precoz de la lactancia materna durante la primera hora de nacimiento, y que esta debe ser exclusiva hasta los 6 meses de edad y que se puede prolongar hasta los 2 años. En este grupo etario de la primera infancia, niñez y adolescencia, hay que brindar o garantizar una alimentación complementaria desde los 6 meses de edad durante la niñez y la adolescencia, y estos alimentos incluyen diariamente alimentos de origen animal, ¿no?, como la sangrecita de pollo, el vaso de res, el hígado de res, carnes rojas, pescado, varias fuentes de hierro hemínico. Y a su vez también dar suplementación preventiva con sales de hierro, ¿no?, en los niños prematuros, que se inicia a partir de los 30 días de nacidos, y en los niños nacidos a término, que se inicia a partir del 4.º mes hasta los 35 semanas, hasta los 35 meses. Las presentaciones de hierro bioral que tenemos aquí en nuestro país vienen a ser el sulfato ferroso y el complejo polimaltosado, que vienen en sus diferentes presentaciones, tanto en gotas, jarabe, tabletas o en polvo, ¿no? El contenido de hierro elemental que tiene cada una de estas presentaciones es la que se detalla aquí, viendo que el hierro polimaltosado en sus diferentes presentaciones es la que tiene mayor concentración de hierro elemental. Ahora, la suplementación preventiva de hierro y micronutrientes en aquellos niños menores de 36 años se dan de acuerdo a estos lineamientos. Si es un niño, por ejemplo, de bajo peso al nacer o si es prematuro,
se inicia el tratamiento preventivo desde los 30 días hasta los 6 meses de edad con hierro a una dosis de 2 miligramos por kilogramo de día. Estos pueden ser utilizados en base a sulfato ferroso o a gotas del complejo polimaltosado. Y la suplementación, recordarles aquí, que se da de manera diaria hasta que se hayan cumplido los 6 meses. Ya a partir de los 6 meses de edad se da lo que vienen a ser los micronutrientes, un sobre diario. Esto hasta que se complete el consumo de 360 sobres, es decir, durante el periodo de un año. En el caso de los niños nacidos a término y aquellos que tienen adecuado peso al nacer, el manejo preventivo de la anemia se inicia desde los 4 meses de edad y se da hasta los 6 meses de edad, a una dosis de 2 miligramos por kilogramo de día. Se puede utilizar también gotas de sulfato ferroso o gotas de complejo polimaltosado, y la suplementación también se da hasta los 6 meses. ¿Ya? Del mismo modo también respecto a los micronutrientes. Ahora, existe una estimación por número de gotas que está estandarizada para dar los suplementos de hierro u otros micronutrientes en caso de situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, para prevenir la anemia en los niños de 4 o 5 meses de edad, podemos dar 5 gotas de hierro polimaltosado o su equivalente en sulfato ferroso a 11 gotas diarias. Si tenemos a los niños, por ejemplo, de 36 a 59 meses de edad que no tienen anemia o que no tienen medición de la hemoglobina, pero queremos dar una dosis preventiva, podemos utilizar el hierro polimaltosado o el sulfato ferroso en jarabe, en cuya administración se da una vez por semana en el caso del hierro polimaltosado, o el sulfato ferroso 3 veces por semana. Y respecto a los micronutrientes, se recomienda el uso interdiario. Y en cuanto se refiere a los niños de 6 a 35 meses que no tienen anemia o que no tienen una medición de la hemoglobina, la dosis preventiva por día se puede dar de acuerdo a las diferentes edades, ¿no?, que se observa aquí. Si es de 6 a 9 meses, se recomienda 6 gotas de hierro polimaltosado, equivalente a sulfato ferroso, 13 gotas. Y en todos los casos, micronutrientes, se recomienda un sobre diario, ¿ya? De acuerdo a la edad, es el número de gotas entonces que viene a ser como terapia diaria preventiva para prevenir la anemia en esos grupos de edades. Aquí entonces tenemos pues no un esquema de suplementación de micronutrientes y de hierro. ¿Y desde cuándo tenemos que empezar? Las gotas de sulfato ferroso o las gotas del complejo polimaltosado debemos de iniciarlas desde el primer mes, ¿no?, desde los 30 días de edad en el caso de los prematuros o bajos al nacer, y estos deben continuar hasta los 6 meses. Ya en los 6 meses debemos iniciar lo que es el tratamiento con micronutrientes, y esto se debe completar hasta el año en la que se haya evidenciado el consumo de 360 sobres, ¿no?, en promedio. La dosis de hierro pues es de 2 miligramos de hierro elemental por día, y esto, como les comenté, se tiene que dar de manera diaria hasta haber completado los 6 meses. En cuanto se refiere a manejo preventivo en las mujeres adolescentes, se recomienda la administración tanto de una tableta de hierro de sal ferrosa o de sulfato ferroso más una tableta de ácido fólico 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses por cada año, ¿no?, para prevenir la presentación de la anemia. Esto de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y una dosis estimada, ¿no?, en aquellos adolescentes, por ejemplo, que no tienen anemia, o en aquellos que no se hayan realizado una medición de la hemoglobina. Lo que se recomienda es una tableta de sulfato ferroso y una tableta de ácido fólico con una frecuencia de 2 veces por semana para prevenir los estados de anemia. En el caso de las gestantes, acá también tenemos los diversos parámetros de acuerdo a ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para poder prevenir la presentación de la anemia. Aquí una forma rápida y práctica de poder realizar esta prevención viene a ser que las gestantes, a partir de las 14 semanas, administrarle pues una tableta diaria hasta 30 días pospartos.
Las gestantes a partir de las 32 semanas administrar 2 tabletas hasta 30 días pospartos, y las puérperas realizarles una tableta diaria hasta completar también los 30 días posparto. En cuanto se refiere a la terapia, ya cuando el paciente tiene pues una anemia establecida, estos son los lineamientos. Aquí vemos que la dosis va a aumentar. Anteriormente era una dosis de 2 miligramos, aquí ya la dosis es de 4 miligramos si es que se trata de un niño prematuro, pero si es un niño que ha nacido a término y tiene un adecuado peso al nacer, la dosis diaria viene a ser de 3 miligramos por kilogramo de peso. Se puede utilizar en ambos casos tanto gotas de sulfato ferroso como gotas de complejo polimaltosado férrico, y la duración del tratamiento es hasta los 6 meses. El control de la hemoglobina se hace en 2 momentos, se hace primero a los 3 meses y luego a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. En el caso de los niños de 6 meses a 11 años de edad, también la dosis de hierro que debe recibir es de 3 miligramos por kilogramo día, ¿no? En los 3 grupos etarios, siendo la dosis máxima mayor dependiendo de la edad. Ahora, los productos que se pueden utilizar en este caso pueden ser pues, ¿no? el jarabe de sulfato ferroso, jarabe de complejo polimaltosado, gotas de sulfato ferroso o gotas de complejo polimaltosado. Aquí también la duración de tratamiento es 6 meses y los controles se hace a los 3 meses y a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Aquí también tenemos unas dosis estándares. La administración de estos medicamentos en base a gotas, dependiendo de la edad, sin realizar un cálculo específico, ¿no? en miligramos por kilogramo de peso. Aquí entonces damos pues ¿no? en la mayoría de 10 a 14 gotas en el grupo de edad de 6 a 35 meses, y en cuanto se refiere al sulfato ferroso, de entre 19 a 28 gotas. En cuanto a los niños de 36 a 59 meses con anemia, la dosis de tratamiento es 4.5 mililitros de jarabe de hierro polimaltosado o 16 mililitros del jarabe de sulfato ferroso, que puede ser administrada en 2 tomas al día. El tratamiento en mujeres adolescentes de 12 a 17 años, también aquí se recomienda como tratamiento administración de 2 tabletas de hierro diario que contendrían 120 miligramos de hierro elemental, ¿no? El tratamiento tiene una duración de 6 meses y al igual que en el grupo de los pediátricos, los controles se hacen a los 3 meses y a los 6 meses de edad, ¿no? Aquí lo mismo que lo que hemos comentado anteriormente. Y en cuanto al tratamiento a las gestantes y a las puérperas, sí se recomienda el uso tanto de la sal ferrosa como el ácido fólico para poder suplir las necesidades de hierro que presenta la paciente. Esto puede ser utilizado también aquí el hierro ferroso, el hierro polimaltosado. Igual la duración es de 6 meses, pero aquí, a diferencia de los demás grupos, el control no se hace a los 3 meses ni a los 6, sino se hace cada 4 meses hasta que los valores de hemoglobina hayan alcanzado o sean mayores a 11 gramos por decilitro, o también sean ajustados de acuerdo al nivel de altitud sobre el nivel del mar en el cual se encuentra. Aquí también tenemos del mismo modo cuál es la administración de la dosis de tratamiento que deben recibir los pacientes, si es que se está a partir de las 14 semanas, a partir de las 32 semanas o si son puérperas, ¿no? Y el tiempo de duración en esos casos viene a ser también hasta los 6 meses. Entonces, por último, para terminar esta parte, vamos a ver una serie de estudios que se han realizado. Aquí, por ejemplo, ese es un estudio comparativo del tratamiento de la anemia en las gestantes entre la eficacia del hierro oral versus el hierro endovenoso. Se ha visto aquí pues no que existe una eficacia bastante significativa en cuanto se refiere a la administración de hierro endovenoso en este grupo de riesgo en especial. Aquí se ha visto pues no que los niveles de hemoglobina se recuperan de manera más rápida a comparación del tratamiento bioral, que es lo que ya habíamos conversado bastante, y que también la recuperación de los depósitos de hierro es mucho más efectiva en la presentación de hierro vía
endovenosa a comparación del hierro bioral. Aquí otro estudio también que comparaba, ¿no?, el efecto de las dosis bajas de sulfato ferroso, que es un medicamento bioral, versus la administración del hierro polisacárido, ¿no?, o el complejo de hierro polisacárido en cuanto se refiere a la concentración de hemoglobina. Entonces, se ha hecho aquí un seguimiento a un grupo de pacientes durante un periodo de 12 semanas y se ha visto pues que el grupo de pacientes que hayan recibido sulfato ferroso han tenido un incremento considerable de los valores de hemoglobina en comparación al grupo que ha recibido el complejo de hierro polisacárido. A su vez también se ha visto que la resolución de la anemia es más alta en aquellos pacientes que reciben sulfato ferroso a dosis baja en comparación al hierro polisacárido, en las que la recuperación de la anemia es bastante lenta, ¿no? Es un poco inferior. Entonces, en este estudio lo que se ha intentado demostrar es la eficacia entre estos dos medicamentos y se ha visto que la sal ferrosa es un medicamento de muy buena utilidad que tiene bastantes beneficios frente al hierro polisacárido o el complejo de hierro polisacárido. Este estudio básicamente era en relación a la tasa de incidencias de reacciones anafilácticas entre los diferentes grupos de hierro endovenoso. Se ha visto que de los diferentes grupos de hierro endovenoso utilizados en este estudio, el hierro dextran es aquel que se asocia con mayores eventos de anafilaxia y se ha visto que en la mayoría de los casos el 40% de las presentaciones de hierro que se han utilizado en este estudio tienen una prevalencia o una incidencia de reacciones anafilácticas durante la primera administración, las cuales van a disminuir de manera progresiva cuando se sigan administrando de manera frecuente. Entonces, este estudio servía para poder evaluar la presencia de las reacciones anafilácticas en los diferentes grupos o diferentes presentaciones de hierro endovenoso, siendo el hierro dextran aquel que tiene mayores efectos de anafilaxia, ¿no?, en comparación a los otros medicamentos. Y por último hablaremos acerca del tratamiento de la deficiencia de hierro en el perioperatorio, ¿no? Es importante que en este grupo de pacientes se identifique si existe o no deficiencias de hierro y si están asociados estos no a anemia, ya que se ha visto que el manejo oportuno de este grupo de pacientes disminuye la tasa de transfusiones y la tasa de complicaciones asociadas a las cirugías. Cuando exista entonces deficiencia de hierro sin anemia, incrementa, ¿no?, el riesgo de infecciones, riesgo de fatigas y el uso de transfusiones, ¿no?, en pacientes que van a recibir cirugía abdominal y cirugía cardíaca. En este grupo de pacientes se ha visto que el uso del hierro endovenoso en combinación con estimulantes de la eritropoiesis como la epoetina y el uso de suplementos de B12 y ácido fólico disminuyen, ¿no?, la tasa de transfusiones en el perioperatorio en aquellos pacientes que tienen cirugía cardíaca. Ahora, la suplementación perioperatoria de hierro bioral más vitamina C y ácido fólico también se ha visto que reduce la cantidad de transfusiones en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortopédica. Y también existen ciertas sociedades como la Sociedad Británica de Hematología que recomienda dar suplementos de hierro en pacientes que tienen una ferritina menor a 100 microgramos por litro o una saturación de transferrina menor a 20% en el grupo de pacientes que van a ser sometidos a cirugías, y se espera de que exista una reducción de 3 gramos de hemoglobina al ser sometidos a esta cirugía. En este grupo de pacientes sí se recomienda la suplementación de hierro, en este caso con hierro endovenoso. Ahora, si un paciente está cursando con anemia ferropénica y su cirugía no es de urgencia, se recomienda que
sea de manera electiva o que se posponga hasta que los niveles de hierro y hemoglobina se restablezcan. Si es que la cirugía va a ser mayor a las 6 semanas, se recomienda el uso del hierro bioral. Pero si la cirugía va a ser menos de 6 semanas, se recomienda el uso de la presentación endovenosa. Bueno, con esto estamos acabando el tema de anemia ferropénica y esta segunda parte que correspondía a lo que es el tratamiento de hierro o el tratamiento a la prevención de la anemia ferropénica. Espero haber ayudado un poquito con su conocimiento. Será hasta otra oportunidad.